Es hoy el cuarto, creo, cuarto taller de gestión del estrés. Pero bueno, son individuales, cada uno se pueden seguir de manera individual. Si os interesan, de todas maneras, están los vídeos anteriores. Bueno, a ver. ¿No tiene micrófono? En estos temas yo... Más alto. ¿Más alto? Las otras veces tenía micrófono. Pero bueno, puedo hablar más Pero alto. se oye perfectamente. ¿Te oye? Está bien, Cruz, déjalo. Bueno, yo llevo muchos años trabajando en el campo de la medicina psicosomática. Mi formación es dual porque soy médico internista y soy psicoanalista. Y entonces la verdad que cuando me acerco a estos temas intento dar una versión médica de la cuestión y luego nos adentramos un poquito más en lo que es la cuestión psicoanalítica, ¿no? Las causas del estrés, por decirlo de alguna manera, las causas más íntimas, las causas más psíquicas. Entonces vamos a ver, espero no aburriros un poco, a ver, no quiero ser excesivamente técnica porque sé que esto no es una reunión de médicos, no es un congreso médico, entonces intentaré ser lo más sencilla posible, pero sí quiero que entendáis un poquito, o sea, voy a dar un poquito de fisiopatología del estrés para que entendáis un poco cuáles son las alteraciones que produce una tensión crónica mantenida, que eso es al fin y al cabo el estrés, ¿vale? Tensión psíquica crónica mantenida. Entonces, vamos a empezar un poquito con, simplemente, esto es una cita de Rochefoucauld que a mí me gusta mucho, que habla un poquito de las interacciones generales, no solamente en las situaciones de estrés, entre la mente y el cuerpo, ¿no? Entre lo psíquico y el cuerpo. Rochefoucauld es un filósofo francés y nos decía que si examinamos la naturaleza de las enfermedades vamos a ver que tienen su origen en las pasiones y en las penas de ánimo. La ambición, dice, ha traído fiebres agudas y frenéticas. La envidia, ictericia e insomnio. De la pereza provienen letargos, parálisis y languideces. La cólera ha traído ahogos, ebulliciones de la sangre e inflamaciones del pecho. La avaricia, tiña y sarna. La tristeza, el escorbuto. Y la crueldad, los cálculos. Y el amor, por sí solo, ha hecho más daño que todas las otras juntas. ¿Vale? Esta es una cita de la Rochefoucauld. Pero para que veamos cómo, ya desde muy antiguo y mucho antes que la Rochefoucauld, o sea, se pensaba la interacción mente-cuerpo. La siguiente es una cita que no vamos a leer toda entera, pero que es una reflexión de Freud sobre cómo cómo las emociones influyen en el cuerpo. Él encontró, en la Primera Guerra Mundial, hubo una investigación donde se vio que entre los ejércitos que habían sido derrotados, las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, entre ellas, por ejemplo, la disentería, que es una diarrea aguda infecciosa, eran muchísimo más frecuentes entre los derrotados que entre los vencedores. Los derrotados, que evidentemente tenían un estado de ánimo bastante más bajo que los vencedores. Y él dice que frente a la felicidad todo el organismo florece, ¿no? Mientras que con la tristeza hay un envejecimiento precoz, hay una desnutrición general del organismo. Es decir, que es muy concreto lo que dice, es muy curioso, ¿no? Alteraciones de los vasos sanguíneos, todo esto que Freud escribía, recientemente se están realizando, y desde los años 80, gracias a la rama de la psiconeuroinmunología, que es una rama de la medicina que se encarga de estos estudios, se está viendo cómo realmente la depresión influye en el desarrollo de muchísimas enfermedades orgánicas, sobre todo enfermedades cardiovasculares. Lo digo porque ya la precisión de señalar que influía en los vasos sanguíneos, ¿no? es una cosa bastante impactante, ¿no? Cuando no se habían hecho estudios, era simplemente una observación clínica. La siguiente. Bueno, hay como, o sea, dentro de las enfermedades o padecimientos o conflictos psíquicos que pueden afectar al cuerpo, hay como dos grupos grandes.
Uno están los trastornos funcionales, que no se objetiva ninguna lesión orgánica, que son trastornos de la función del órgano, por ejemplo, una taquicardia. Una taquicardia es un aumento de la frecuencia cardíaca, pero ahí no hay una lesión estructural del corazón, a no ser que sea una arritmia estructural, ¿no? Son trastornos de la función, no hay trastornos anatómicos. Y entre ellos están los cuadros de histeria o trastornos somatoformes, que también se llaman, una parálisis histérica, una ceguera histérica, donde no hay una lesión orgánica, los neurólogos le hacen un escáner, todo está normal. Y las neurosis de angustia, que es en las que nos vamos a centrar fundamentalmente hoy. Las neurosis de angustia, también conocidas por la psiquiatría como trastornos de ansiedad o trastornos de angustia. Y luego, esas están dentro de las funcionales. Y luego están los trastornos corporales orgánicos, que los encuadramos en dos tipos. Las enfermedades psicosomáticas, que lo que hemos visto es que siempre tienen como antecedente una neurosis de angustia, y la depresión en relación con las enfermedades orgánicas, sobre todo cáncer, sida, otras enfermedades muy graves porque afectan al sistema inmune. La depresión afecta directamente al sistema inmune, entonces predispone a una inmunodepresión celular con el desarrollo de distintas enfermedades. Nos vamos a centrar hoy en trastornos funcionales y dentro de los trastornos funcionales en las neurosis de angustia. Es decir, en lo que vulgarmente se conoce como estrés, que en realidad técnicamente para Freud era una neurosis de angustia. Dentro de los trastornos funcionales, pues cada especialidad, ¿no?, tiene sus trastornos funcionales: colon irritable, dispepsia, dolor pelviano crónico, en neurología, en reumatología la fibromialgia, muy típicamente puede tener de base una angustia. Bueno, todas estas, muchas, ¿no? Síndrome de fatiga crónica, muy moderna esta enfermedad, muy sobrediagnosticada. También la fibromialgia está muy de moda. Siguiente, por favor. Bien, el estrés, ahora mismo se habla de dos tipos de estrés. Sería el estrés per se y el euestrés, o estrés conveniente, ¿no? Ese concepto de euestrés es muy parecido al concepto de angustia que maneja el psicoanálisis, porque en realidad la angustia es una función que nos protege. Si no tuviéramos miedo, estaríamos expuestos a todo tipo de peligros, ¿no? Porque cruzaríamos la calle cuando están pasando los coches, ¿no? El miedo nos protege, nos advierte del peligro y nos ayuda a protegernos. El problema es cuando ese miedo ya no tiene un objeto exterior que lo produzca, sino que tiene más que ver con un conflicto psíquico interno, generalmente una no aceptación de los deseos, un conflicto de hostilidad hacia alguien querido, por ejemplo, la ambivalencia de los afectos. Es decir, es un conflicto interno, no es un conflicto externo. Y además se cronifica, porque no lo termino de solucionar y entonces se hace crónico. Y eso es ya lo que produce un estrés crónico mantenido y puede llevar al desarrollo de ciertas enfermedades. El estrés crónico lleva a la vulnerabilidad a la enfermedad. Aquí tenemos en el idioma anglosajón se dice fight or fly, ¿no? Luchar o volar o huir, ¿no? Que es lo que nos ayuda, el miedo, la angustia, nos ayuda o a luchar contra el enemigo o a huir si el enemigo supera nuestras fuerzas, ¿no? Y esa es la respuesta normal, ¿no? El estrés normal, el euestrés, es decir, la angustia que es necesaria y que es conveniente y que es protectora. Bien, aquí tenemos varias, bueno, como una especie de pequeña historia de cómo ha pensado la medicina y la psicología el estrés. Desde Cannon, que era un fisiólogo, Cannon fue el primero que habló del concepto de homeostasis. El concepto de homeostasis es el concepto de equilibrio celular, que se refiere fundamentalmente a variables físicas, al pH, a la temperatura. Entonces, digamos que el organismo constantemente está tirando de sistemas reguladores para mantener esas variables. Y eso se llama homeostasis, un equilibrio. Selye, que es la definición de estrés más conocida que hay, dijo que el estrés es una respuesta biológica, inespecífica, estereotipada, siempre de la misma manera,
al efecto estresante mediante cambios de los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico. Luego veremos un poquito los cambios que se producen en el estrés. Y otros dos autores, Sterling y Eyer, hablaron del concepto de alostasis. Alostasis son los mecanismos, es mucho más complejo que el concepto de homeostasis, porque homeostasis se refiere sobre todo solo a algunas variables concretas, ¿no? Temperatura, pH, mientras que la alostasis son todos los mecanismos que el organismo pone en juego para estar en equilibrio, podemos decir, ¿no? En ese equilibrio inestable en el que estamos todos, porque siempre estamos moviéndonos en un rango de equilibrio-desequilibrio, ¿no? Colocándonos en equilibrio, volviendo a desequilibrarnos. Y la carga alostática es lo que nos cuesta mantener ese equilibrio. Y luego otro concepto que aparece también con respecto al estrés es el appraisal. El appraisal es cómo yo afronto el problema, es la apreciación del problema. Por eso es muy importante, y además esto fue lo primero que señaló Freud cuando se acerca al concepto de trauma. Cuando hablamos de un factor estresante exterior, un accidente de tren, por ejemplo, no todos los sujetos reaccionan igual, ni tienen por qué reaccionar igual. Entonces no hay factores estresantes universales. Hay cómo el sujeto se tome ese factor estresante. Y sobre todo, en cuanto al afrontamiento, hay dos variables fundamentales, ¿no? O sea, yo pongo el peso en la emoción, y entonces me paralizo, en la angustia, o pongo el peso en intentar solucionar el problema. ¿Eh? Que eso es las estrategias de afrontamiento que me permiten salir de la situación más fácilmente. Esto es un poco el concepto de estrés que al final tiene que ver sobre todo con el afrontamiento, ¿no? Con cómo el sujeto maneja esa situación. Vale, entonces esto es lo que os decía antes, un estrés necesario que además produce estímulos beneficiosos. Por ejemplo, el estrés aumenta la secreción de corticoides por las glándulas suprarrenales. Una dosis pequeña de corticoides y de manera aguda activa el sistema inmune. Nos ayuda a protegernos de las infecciones. Pero ¿qué pasa si los corticoides se secretan de manera crónica mucho tiempo? Pues que son inmunosupresores. Eso más o menos lo sabemos todos, porque los inmunosupresores los dan en enfermedades autoinmunes, en enfermedades que tienen el sistema inmune desbandado, ¿no? Como para controlarlo, como para disminuir la autoinmunidad. Entonces, los glucocorticoides a altas dosis de manera mantenida son inmunosupresores. Entonces, esto es lo que decimos, ¿no? Que ¿dónde está el equilibrio? Un estrés necesario, un estrés que responde, que en realidad el estrés es el aumento de la tensión frente a una situación nueva, cualquier situación. Emprendo un trabajo nuevo, yo qué sé, me voy a casar por primera vez. Cualquier cosa, cualquier situación estresante. Es todas las armas que el cuerpo y la mente tienen que, ¿no? y el alma, el psiquismo, tienen que sacar para afrontar esa situación, ¿no? Y esa es la situación de tensión, lo que me tensiona, lo nuevo sobre todo, ¿no? Lo nuevo, lo que me produce algún conflicto. Entonces el equilibrio está, bueno, dicen que en el número de días, pero en realidad es en que yo pueda responder al estímulo puntual, ¿no? Y volver a la situación de equilibrio, no mantenerme ahí en estrés crónico mantenido, ¿no? Y eso tiene que ver con la permanencia en el conflicto también. Entonces a veces, ¿no? Lo que vemos mucho en los pacientes, yo os he traído hoy, a ver, evidentemente es muy difícil resumir tantos tiempos de investigación y de conocimiento y de ver pacientes en una sola charla. Entonces, os he intentado traer un ejemplito clínico y ahora yo tengo la suerte de estar trabajando en la clínica de medicina integrativa. Durante muchos años he trabajado como psicoanalista y he visto la mejoría de los pacientes, pero no he podido objetivarla con una técnica, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito cómo nosotros con la bioresonancia en la clínica podemos ver cómo varían los neurotransmisores, ¿no? Es decir, el efecto de la psicoterapia más el apoyo que nosotros damos ortomolecular, etcétera, sobre los síntomas y los signos del estrés a nivel bioclínico también, ¿vale? Es un poquito para que podáis ver toda la dimensión de esto que os estoy contando, ¿no? Que nosotros podemos objetivar eso. Bien, estas son como las tres fases del estrés.
¿vale? Hay primero una reacción de alarma, que es esto que digo, que es como la angustia necesaria, ¿no? El estrés necesario para acoplarse a la situación y poder responder. Aumenta la disponibilidad de los recursos, aumenta la energía, aumenta la hiperactividad del sistema nervioso. Pues en ese momento la hiperatención es necesaria cuando hay un peligro, pero después es gente que está permanentemente en alerta. Cuando ya no hay peligro, ya todo está resuelto, ya no hay necesidad, yo sigo intentando controlarlo todo, ¿no? Para que no me pille el peligro, es decir, todo el día previendo un peligro que en ese momento no está. Entonces llega un momento que esto se hace, ¿no? Hay una fase, la segunda fase, que se llama fase de resistencia, donde se logra, mediante fenómenos adaptativos, que haya una especie de equilibrio, pero llega un momento que hay una fase de agotamiento. Con respecto a esto quiero hacer un pequeño alto, que es, hay lo que algunos autores han llamado la enfermedad del siglo XXI, que es la fatiga adrenal. Llega un momento que el estado, empecemos porque todo esto surge de un conflicto psíquico, ¿vale? Que ahora lo vamos a ir. Lo llamo conflicto, como lo podría llamar de otra manera, para entendernos un poco, ahora os explico. Pero de una cuestión psíquica, de un estado mental, de un estado psíquico. Este estado psíquico mantenido produce una serie de cambios bioquímicos y fisiológicos. Pero eso termina agotándose, porque yo no puedo estar demandando constantemente a mis suprarrenales que estén en continuo estado de alerta, cuando eso era una cosa puntual para afrontar una situación concreta. Entonces lo que sucede al final es que falla la capacidad de adaptación, las suprarrenales no pueden más, y todo eso se asocia a una serie de problemas, sobre todo a una inmunodepresión, aumento de las infecciones, depresión del estado de ánimo porque no tengo fuerzas, cansancio extremo, una absoluta incapacidad de afrontar las situaciones de estrés. Cualquier mínima cosita ya desborda el vaso. Mira, una gota desborda el vaso, porque ya el vaso está rebosado. Y es un cuadro muy monótono, un cuadro clínico muy típico, que tiene unos signos exploratorios muy claros, que la mayoría de los médicos pues, no les prestan atención, pero simplemente con que a un paciente le tomes la tensión arterial tumbado y tenga una tensión bajita, 9,6, ya es muy baja, y le pongas de pie y en vez de aumentar esa tensión arterial, que es lo que tiene que hacer la tensión cuando le pones de pie, le baja la tensión, pues ya tienes un diagnóstico de insuficiencia adrenal, de fatiga adrenal. Ese paciente no tiene capacidad para secretar la adrenalina necesaria y los esteroides necesarios para que su tensión de pie aumente, porque evidentemente si tú estás tumbado por gravedad, llega la sangre viva al cerebro, pero si te pones de pie, baja los pies. Y si no tengo un sistema que comprima los vasos para que la sangre suba arriba, evidentemente tengo hipotensión ortostática, que se llama. Son estos pacientes que se levantan de la cama y se marean, ¿no? Se tienen que sentar un poquito porque se marean. Esto es un signo de fatiga adrenal muy típico. Entonces, la respuesta al estrés tiene fundamentalmente, esto es el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ahora lo vamos a ver en una posterior, en una fotito posterior para que veáis el dibujo, pero fundamentalmente lo que sucede es que el estrés crónico aumenta la secreción de CRH cerebral, que está en el hipotálamo activa la secreción hipofisaria de ACTH, y la ACTH activa la secreción adrenal de cortisol. O sea, que finalmente lo que sucede es que hay un aumento del cortisol y esto es digamos que es un mecanismo más lento y sostenido. Es decir, para que todo esto suceda, para que primero se active el hipotálamo, active la hipófisis y active las suprarrenales, necesita un tiempo. Luego hay un mecanismo más inmediato que es el de respuesta rápida, que es el de la liberación de adrenalina. Este directamente actúa sobre la médula suprarrenal, la médula adrenal, y se libera adrenalina. Sube la adrenalina en situaciones de estrés, estupendo, ¿no? Sube la adrenalina es una frase de circulación habitual. Hay otros cambios que se producen frente al miedo, otras hormonas que varían, como son la oxitocina. La oxitocina es una hormona relajadora, ¿no? Ahí
igual que hay un sistema de activación, esto casi prácticamente en todos los sistemas orgánicos hay un sistema activador y un sistema inhibidor. Hay un sistema que estimula y otro sistema que seda o que relaja. La oxitocina es una de las hormonas que disminuyen el estrés, mientras que la vasopresina incrementa la ansiedad y el miedo. Entonces, estas dos hormonas, esta estará disminuida, esta estará aumentada en las situaciones de estrés. Por eso también se relaciona mucho con la hipertensión arterial en las situaciones de estrés. La vasopresina es una hormona que aumenta la tensión arterial. Perdón si doy muchos datos médicos, estoy intentando no abrumaros mucho con esto, pero yo creo que nos va a ayudar también a entender qué es todo lo que pasa en las situaciones de estrés. Bien, estas son las acciones de la oxitocina, que es también llamada la hormona del placer, se libera mucho en el seno de las relaciones sexuales, el contacto físico humano, las relaciones interpersonales, etc. Esto es un poco los tres sistemas que se ven afectados fundamentalmente en el estrés. Por un lado, el sistema nervioso, con la liberación de adrenalina y noradrenalina. Por otro lado, el sistema endocrino, con la liberación de ACTH, CRH, eso que hemos dicho antes, y cortisol. Y por otro lado, el sistema inmune. En el sistema inmune, en el estrés crónico, suceden fundamentalmente dos cambios. Hay un aumento de las células T, de los linfocitos T, y de las células NK, natural killer, las asesinas naturales. Entonces se produce una inflamación crónica. Esto es muy importante. La inflamación crónica se está relacionando con prácticamente todas las enfermedades crónicas actualmente. Enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, se relacionan íntimamente con la inflamación crónica mantenida. Y hay dos sustancias que liberan los linfocitos, que son el TNF y la interleuquina 6, que son sustancias inflamatorias que mantienen esta inflamación crónica, ¿no?, en situaciones de estrés. El estrés, para hacer una parada, el estrés puede ser físico, puede ser psíquico. Fundamentalmente vamos a centrarnos ahora en el estrés psíquico, pero una cirugía mayor pues, produce cierto estrés físico también, evidentemente también psíquico. Que hay un temor, hay un miedo, etcétera, etcétera. Es muy difícil que el estrés físico no vaya acompañado de un estrés psíquico. No pueden ir separados. ¿Sí? La melatonina, que es la hormona del sueño, en el estrés agudo aumenta, pero en el estrés crónico mantenido disminuye claramente. Entonces todos los pacientes con estrés crónico tienen problemas de sueño a la larga. Aparte de, por supuesto, que tiene una razón psíquica, porque tienen sueños de angustia, pero aparte tienen también un componente físico en cuanto que disminuye la melatonina. La serotonina también disminuye. De esto de la serotonina vamos a hablar un poquito más. Esto es un poco, que es un poco angustiante, ¿no? Esto es un poco todas las enfermedades que se relacionan con el estrés, ¿vale? Las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades inmunológicas, los trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares. A ver, tengo que decir que no es para asustarse todo esto, simplemente es que el estrés crónico mantenido afecta, tiene repercusión multiorgánica, ¿no? Tiene repercusión en todo el organismo porque son sustancias, tanto la adrenalina como el sistema inmune. El sistema inmune luego tiene circulación por todo el cuerpo, no se queda en un sitio concreto. La adrenalina igual, ¿no? Activa todo el sistema noradrenérgico de todo el cuerpo. Tenemos receptores de noradrenalina en todos los órganos. Entonces puede afectar prácticamente a cualquier órgano si se mantiene de manera crónica. Es muy importante tratar la causa, simplemente es para decir esto, ¿no? Tratar la causa psíquica del estrés. Muchas patologías dermatológicas, la psoriasis, la dermatitis, el glaucoma, las migrañas, el envejecimiento precoz. Se ha estudiado mucho esto, ahora lo vamos a ver un poquito, como el estrés, lo que decía Freud antes, en la diapositiva, que la depresión mantenida podía llevar a un envejecimiento precoz.
enfermedades gastrointestinales, muy típico la úlcera de estrés, las gastritis, neurodegenerativas, ¿no? Y cardiovasculares. Estos también está muy estudiado. Bien, el estrés se ha visto, a ver, el envejecimiento a nivel biológico depende fundamentalmente de la longitud de los telómeros. Los telómeros son la parte final de los cromosomas, los extremos de los cromosomas. El estrés aumenta el acortamiento telomérico y por tanto acorta la vida a largo plazo. ¿Vale? Pues se ha visto que tratando, reduciendo los niveles de estrés, podemos revertir ese envejecimiento precoz. El estrés cíclico afecta al acortamiento telomérico. Hay varios estudios hechos, hay uno de Lepel, incluso se hizo en cuidadores de personas enfermas, teniendo en cuenta que esas personas podían tener cierto grado de estrés crónico, sobre todo por los sentimientos ambivalentes que tienen hacia el cuidador. Primero, cuando estoy cuidando a una persona de manera crónica, la mayoría de los cuidadores renuncian a su vida personal. Cuando empieza la renuncia, generalmente empieza la venganza. Es decir, yo puedo no querer mucho a esa persona e intentar cuidarla con todo mi amor, pero evidentemente si tengo que renunciar a mi vida habrá un grado de hostilidad importante, que además no puedo verbalizar, ¿no? Que no puedo decir, que está mal visto, decir que no. Y entonces, bueno, todo ese conflicto de ambivalencia afecta mucho, produce una situación de estrés mantenido. Las enfermedades cardiovasculares, pues, de todos conocido, el típico personalidad tipo A que se dice, ¿no? Ejecutivo agresivo, 45-50 años, que tienen un riesgo de infarto de miocardio muy alto, de hipertensión arterial. Es un factor de riesgo cardiovascular global. Hay un artículo publicado en el Lancet en el 2004. El estrés además altera la estructura del endotelio porque produce una inflamación crónica. Una de las patologías de estas que decimos se han relacionado con la inflamación es la lesión endotelial, la lesión del endotelio vascular, que finalmente placa de ateroma, infarto de miocardio. Y luego, bueno, también que hay un sistema de relajación, ¿no? Que es lo que decíamos antes, que no solamente, o sea, podemos influir también en los sistemas del organismo que tienden más a la relajación. Una de las vías, esto se llama sistema de sanación teta. Gracias. En realidad es un sistema entre los que está la oxitocina, entre los que está el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor relajador. Esto disminuye toda la secreción de noradrenalina, porque es un inhibidor a nivel central de la secreción de noradrenalina. Está también los opiáceos endógenos, que los descubrió un israelí. O sea, un israelí descubrió que había receptores para los cannabinoides, para el THC y para el CBD, que son la marihuana, ¿no? Había receptores cerebrales específicos para la marihuana. Entonces dijo, esto qué raro, ¿no? Debe haber alguna sustancia endógena que necesite esos receptores. Entonces empezó a investigar y vio que había opiáceos endógenos, es decir, había sustancias con estructura muy similar al THC o a la morfina que tendían a la relajación del sujeto, ¿no? Cuando hay situaciones de estrés, inmediatamente los opiáceos aumentan para intentar rebajar el grado de tensión, ¿no? Siguiente tenéis la diapositiva esta que os digo del israelí que descubrió la sustancia similar a los receptores, ¿no? Lo llamó a la molécula esta de opiáceo endógeno anandamina, porque ananda es la felicidad suprema, ¿no? En sánscrito. Y estos, bueno, son opiáceos endógenos, son sustancias que liberamos para relajar. Y lo que sí se ha visto es que ciertas técnicas, entre ellas la psicoterapia, los masajes, el yoga, aumentan las sustancias endógenas de relajación, el ejercicio físico. Así que hay maneras de... Bueno, ahora vamos un poco, después de haber hecho este pequeño recorrido por
sobre lo que es la fisiopatología del estrés, vamos un poquito a ver desde el psicoanálisis cómo podemos abordar esto, ¿no? ¿Qué es el estrés? ¿No? Que además es curioso, pero cuando uno busca la definición de estrés, primero no se ponen de acuerdo ni en lo que decía Shelley, que es como el que nombra a todo el mundo, ¿no? Unos dicen, Shelley decía tal, otros dicen, Shelley decía cual. Está muy controvertida la definición de estrés, ¿no? Y bueno, yo creo que las definiciones más completas siempre son las que incluyen la respuesta del sujeto frente a los factores estresantes, ¿no? Que además tienen en cuenta que no solo hay estresores externos, sino que los más importantes son los estresores que parten de las contradicciones del sujeto. Entonces, bueno, el estrés desde el punto de vista del psicoanálisis puede concretarse, el estrés cuando es crónico, mantenido, ¿no? Cuando ya empieza a ser patológico y a producir problemas, coincide mucho con la descripción de la neurosis de angustia que hacía Freud. Freud lo que hizo en su momento fue separar de un complejo de síntomas que se llamaban neurastenias o enfermos nerviosos. Dijo, no, pero estos pacientes tienen todos como un cuadro muy monótono, muy parecido, ¿no? Y entonces a esos pacientes les dijo que tenían una neurosis de angustia. Y la descripción que hizo es más o menos la que se mantiene actualmente en la psiquiatría. ¿Vale? Son pacientes que ahora vamos a ver las características que tienen. La neurosis de angustia se puede presentar como la crisis de angustia típica, con palpitaciones, temblor, sensación de ahogo, aceleración de la respiración, sudoración, ¿vale? Eso es la típica crisis de angustia. O se puede presentar con síntomas somáticos equivalentes. Uno de los más frecuentes es el vértigo, ¿vale? El vértigo es muy frecuente como equivalente del ataque de angustia. De hecho, yo trabajo en urgencias mucho tiempo y estaría por jurar que casi un 80% de los vértigos que llevan a urgencias son vértigos por neurosis de angustia. Muy raro, un 20% pueden ser por lesiones cerebrales, por lesiones ópticas, ¿no? Un problema por un Meniere, lesiones en el oído o lesiones en el tronco cerebral, que es el que rige el equilibrio, ¿no? Pero el resto de los vértigos, ya digo que casi el 80% son funcionales, son muy típicos además. Son pacientes que clásicamente no es un vértigo rotatorio, como el vértigo del oído, que te da vueltas todo alrededor, sino que es un vértigo más oscilatorio, que parece que vas en un barco. Muy típicamente dicen que tienen sensación de que las piernas se hunden en el suelo. A veces están tan angustiados que intentas moverles, ¿no? Porque se han quedado en mitad de la calle parados. Y te dicen, no, que tengo sensación de que me vas a arrancar las piernas si me mueves del sitio, ¿no? Como si se les hundieran las piernas. Los equivalentes pueden ser varios, ¿no? Crisis de taquicardia, de bradicardia, crisis asmáticas, hipertensión, vértigo, como decíamos. Hay un cuadro de dolores musculares generalizados, por eso las fibromialgias, algunas fibromialgias cuando tienen mucho componente de ansiedad responden a este cuadro. Y otro síntoma muy típico son las diarreas crónicas, pacientes con diarreas crónicas. Todas las alteraciones de la neurosis de angustia son funcionales, en principio, no hay una visión orgánica. Son alteraciones de la función del órgano. Pero, como decíamos antes, en su persistencia, una neurosis de angustia puede dar lugar a un cuadro que encuadramos bajo el nombre de enfermedad psicosomática, que bueno, la Escuela de Chicago describió 7 enfermedades psicosomáticas: la úlcera péptica, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, enfermedades inflamatorias intestinales, el asma, las enfermedades tiroideas, el hiperohipotiroidismo. Estamos viendo muchísimo hiperohipotiroidismo. Por varias razones, ¿no? Ahora explico un poquito por qué. Y la dermatitis. La dermatitis, que también es una enfermedad súper frecuente, se asocia mucho a neurosis de angustia previa. O sea, cuando hacemos la anamnesis del paciente, a lo mejor lleva en un estado de tensión pues, un tiempo muy largo. Bien, ¿qué características tienen estos pacientes? O estos pacientes, por no clasificar, todos cuando nos ponemos en un estado de angustia, ¿no? También,
todos podemos pasar por un estado de angustia puntual. La angustia es un estado de alerta constante. La alerta es fundamental. O sea, yo estoy esperando siempre que pase algo no bueno, por supuesto. Una anticipación del peligro. ¿Vale? Hemos dicho que la angustia real nos protege. Por ejemplo, se ha visto que si yo estoy conduciendo en una autopista y veo que viene un coche hacia mí, que voy a tener un accidente, la percepción de esa posibilidad de tener un accidente hace que yo pueda tener un trauma físico importante, pero como he estado preveniendo del impacto, el trauma psíquico suele ser menor. Pero si me pegan un golpazo sin que yo me entere, ¿no?, de dónde ha venido el golpe y de repente me despierto en el hospital, eso produce con mucha frecuencia más angustia. Entonces la anticipación del peligro disminuye la incidencia de neurosis de angustia. Bien, ¿qué hemos observado en los pacientes de CMI, por ejemplo, ¿no? Porque ahí, claro, es curioso. Yo he trabajado muchísimos años como psicoanalista, 15 años antes de empezar en CMI a trabajar, y yo veía muy pocos casos de angustia, muy pocos. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, son pacientes que van al médico, porque lo que tienen ellos son los síntomas en el cuerpo. No son pacientes que les ocurre ir al psicoanalista, en principio, de entrada. Claro, ahora que van al médico, ahora que yo estoy como médico internista en CMI, pues me llegan muchísimos pacientes de estos. Por supuesto, a todos se les plantea que hay una cuestión psíquica en juego y que además del tratamiento, que lo que hacemos simplemente es ayudarles, les damos los ladrillos para que, ¿no?, digamos, les damos las sustancias necesarias que el cuerpo necesita para que se reequilibre todo eso que se ha desequilibrado, ¿no? Las suprarrenales están agotadas, les damos los nutrientes de suprarrenales necesarios, tienen siempre un desequilibrio de la flora intestinal, siempre, porque el estrés crónico, el intestino está inervado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Tiene mucha relación con el estado de ánimo directamente. Y se ha visto que la flora digestiva se altera muchísimo con el estrés mantenido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que reequilibrar flora, es decir, nosotros le ayudamos al organismo a que recupere todo lo que ha producido el estrés mantenido de manera crónica. Pero claro, si tú no tratas el conflicto que produce el estrés, estamos en las mismas. Entonces, todos estos pacientes precisan también de un abordaje psicoterápico. Son pacientes que tienen todo sintomatología digestiva, hinchazón abdominal después de comer, estreñimiento o diarrea, tienen muy frecuentemente alteraciones tiroideas. ¿Por qué? Bien, cuando se produce una disbiosis, que es un desequilibrio de la flora intestinal, se termina produciendo una permeabilidad intestinal. El intestino es una barrera que nos protege de lo que nosotros ingerimos del exterior, lo que nosotros comemos. Los alimentos pueden tener tóxicos, sobre todo ahora con los pesticidas que nos ponen en la verdura y en la fruta, puede tener bacterias, puede tener virus. Entonces, hay un sistema, que es la barrera intestinal, que evita que todo eso pase al organismo. ¿Qué sucede cuando hay un desequilibrio de la flora? Que se produce una permeabilidad intestinal. Pues todos esos tóxicos, bacterias, etcétera, pasan a la circulación general. Entonces, se ha visto que hay una asociación directa entre la permeabilidad de la mucosa intestinal y la permeabilidad de la mucosa tiroidea. Están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Pues dicen los franceses, tienen la teoría los franceses, de que es porque derivan los dos de la misma hoja embrionaria, del endodermo. Hay 3 hojas embrionarias de las que se desarrollan luego todos los tejidos que componen un ser humano, y la hoja más interna es el endodermo, y de esa hoja derivan tanto el tiroides como el intestino. De hecho, las células tiroideas, que se llaman tiroidocitos, son muy parecidas a las células intestinales. Entonces, lo que hemos descubierto es eso, ¿no?, que las alteraciones tiroideas, bueno, aparte de que estamos sometidos ahora mismo a una cantidad de tóxicos por los pesticidas, los metales pesados de los pescados, etcétera, todo eso interfiere con la unión del yodo, que es el principal ion de las hormonas tiroideas. Los metales pesados desplazan el yodo, entonces producen también hipotiroidismos.
Pero las alteraciones, hay veces que no tienen ninguna alteración de metales pesados, que no tienen ninguna alteración viral, porque también los virus de manera crónica afectan a tiroides, y lo único que tienen es un estrés crónico mantenido, que produce alteraciones tiroides. Las alergias son muy frecuentes. En todas las enfermedades de la piel, tipo alergia, dermatitis, hay permeabilidad intestinal, 100%, por lo menos en nuestra casuística, 100%. La psoriasis, todas las psoriasis tienen permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Pues porque en esa frontera, en esa barrera que es el intestino, hay una serie de linfocitos que son como los soldados de esa frontera. El sistema inmune está pegado ahí, ¿no? El sistema inmune asociado a mucosas se llama. Entonces, cuando hay una permeabilidad intestinal, están pasando tóxicos y bacterias constantemente, hiperestimulando todo el tiempo ese sistema inmune. Ese sistema inmune está hiperreactivo. ¿Y qué hace? Pues que se va por ahí y hace cualquier pifia, ¿no? Hace problemas de asma, problemas de dermatitis, ¿no? Todas esas son enfermedades por hiperactividad del sistema inmune. Bien, también en las mujeres candidiasis vaginales, muy frecuentes, porque la disbiosis intestinal produce un sobrecrecimiento de cándida. No hay ninguna candidiasis vaginal que no tenga una candidiasis intestinal. Es más frecuente en mujeres que en varones, pero también en varones se ve la candidiasis. Y luego todos los problemas de una fatiga adrenal crónica, cansancio crónico, cualquier cosa me desborda, ¿no? Se pone a llorar el niño y me pongo histérica. Trastornos del sueño por disminución de la melatonina, dolores musculares generalizados por inflamación crónica. ¿Vale? Todo es un cuadro muy monótono que tienen muchos pacientes. Bueno, pues cuando tomamos a estos pacientes y nos ponemos a hacerles una anamnesis un poco más detallada, todos tienen un cuadro de estrés, ¿no? De neurosis de angustia crónica. Tiene una personalidad típica. Están en alerta todo el día, lo que se llama excitabilidad general, todo el día atentos. En una situación de huida del peligro, como si hubiera un león en la habitación todo el día. No hay un león, pero están así, atento, ¿no? En constante, ¿no? de uñas. También mucha irascibilidad, muchas veces. Tienen una visión muy pesimista de la vida. Todo lo que emprenden les va a salir. Es que esto no me va a salir, porque tal, y si luego pasa cual, y si, ¿no? Es una frase muy típica. Y si empiezo esto y me sale mal, ¿no? Una visión muy pesimista de la vida. Es muy frecuente el temor por la salud propia, en forma de hipocondría, o por la salud de los familiares. Además, exageradamente. Tose el hijo, ya está viendo pasar el entierro con la neumonía, ya se imagina que tiene lo peor, ¿no? En cuanto... Esto se llama espera angustiosa, ¿no? La espera de lo peor. Es muy típico de estos pacientes, ¿no? Que están estresados. Padecen insomnio casi todos, ¿no? Un sueño muy ligero, sobre todo por esta hiperactividad, ¿no? Esta hipersensibilidad produce también una hiperacusia, es decir, cualquier ruido, de hecho son... No sé si habéis visto a alguna persona de estas que estás haciendo un ruidito y se pone súper nerviosa y te dice, pero calla ya, pero no hagas más eso, ¿no? Estos son los que tienen hiperacusia. Y son hipercontroladores. No puede haber ningún cabo suelto. Yo tengo que saber todo lo que tengo que hacer, bien cerradito, bien atadito, y si no me entro en angustia. O sea, cualquier cosa que sea fuera de lo programado me hace entrar en angustia. Y ahora, bueno, estas son las interacciones del sistema digestivo con los sistemas inmune, nervioso y endocrino, ¿no? Esto es el intestino, todo esto son neuronas. Se está llamando segundo cerebro al intestino últimamente, porque secreta el 90% de la serotonina del organismo, se secreta aquí, en intestino, no se secreta en cerebro. En cerebro solo un 10%. Pues cualquier problema a nivel de permeabilidad intestinal se asocia mucho con los niveles de neurotransmisores, la alteración de los niveles de neurotransmisores. Bueno, aquí tenéis todo lo que secreta. Todo esto son neurotransmisores, no solamente la serotonina, una barbaridad de neurotransmisores, ¿no? Hay neuronas de todo tipo, en el intestino, acetilcolina, y sustancias.
Bien, esto es las interacciones del sistema inmune con el sistema neuroendocrino gastrointestinal. O sea, el sistema nervioso central tiene directa conexión con el intestino y afecta directamente al sistema inmunológico gastrointestinal y al sistema neuroendocrino. ¿Desde cuándo son estas experiencias, estos estudios? Todos los estudios parten de los años 80 de la psiconeuroinmunología. Pero vamos, hasta ahora, ¿eh? O sea, algunos estudios son del 2016, 17, de hace unos meses, vamos. Pero todos empiezan ahí, empiezan en el 80. Los estudios que relacionan lo que es la neuroquímica, ¿no? Hay, una de las mayores exponentes de la psiconeuroinmunología es Candace Pert. Candace Pert es la persona que descubrió que los linfocitos tienen receptores opioides, igual que el cerebro. Es decir, las situaciones que hemos dicho que se generan en situaciones de estrés, tiene receptores para neurotransmisores. O sea, directamente hay una influencia de los niveles de neurotransmisores sobre el... Cuando digo neurotransmisores, a ver, los neurotransmisores son efecto de, o sea, no son causa de nada. Digo, porque la psiquiatría moderna ¿no? O sea, yo no puedo decir, tiene baja la serotonina, dale un antidepresivo liberador de serotonina, no sé qué. No, vamos a solucionar el conflicto por el que tiene baja la serotonina. El conflicto está primero, la alteración del neurotransmisor es secundaria, no es primaria, ¿vale? Eso es súper importante, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que lo central es el conflicto psíquico, después se producen las alteraciones inmunes, las alteraciones autoinmunes también, las alteraciones digestivas, las alteraciones tiroideas y las alteraciones cutáneas, ¿no? Y alérgicas. Primero es el conflicto psíquico. Entonces, eso digo, ¿no? Que desde el 81 se empezó a estudiar esto a nivel de laboratorio, a nivel bioquímico. Por supuesto, las teorías de la interacción de cuerpos son mucho más anteriores, ¿no? Bien. La neurosis de angustia está mediada por el sistema nervioso autónomo vegetativo, adrenalina, pues lo que hemos visto antes, ¿no? Lo que producía la adrenalina cuando se liberaba, taquicardia, hipertensión arterial, alteración de la función del sistema inmune. Y luego es curioso, hay algunos estudios que han hecho donde, por ejemplo, en Japón no hay palabras para definir ciertos estados de ánimo. Para decir que estoy triste, ellos no dicen estoy triste, dicen me duele el estómago. Porque sí, es una frase que se parece a nada. Que no se parece a nada. Quiere decir que ellos no pueden expresar las emociones porque están mal visto. Estar triste está mal visto. No se puede estar triste. Entonces, en esos países, curiosamente, la somatización a nivel de los órganos es mucho mayor. Es mucho mayor el colon irritable, la displasia funcional en los países como Japón. Es decir, también la influencia cultural, donde crezco, la influencia familiar, la prohibición de hablar de determinadas cuestiones favorece la somatización, ¿no? Es decir, si no puedo decirlo con la palabra, lo digo con el cuerpo, de alguna manera lo tengo que decir. Bueno, y esto es un poco todo el resumen de todas las alteraciones, ¿no? La corteza suprarrenal, se excreta adrenalina, noradrenalina, hay una secreción aumentada de hormona de crecimiento, hay una alteración del GABA, del neurotransmisor asociado GABA, disminuye, predispone a la inflamación crónica, a las infecciones, a la disbiosis, vamos, que se cura, ¿no? Eso es lo importante. Yo siempre digo, no sé, eso es lo importante de todo esto es que se cura, no que nos podemos enfermar de cualquier cosa. Sí. Vamos a ver un caso, yo creo ya. Pero la de Crohn, ¿qué consistía la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria del intestino. Cursa con diarrea, con sangre. Puede haber perforaciones, puede haber estenosis del intestino que requieren cirugía, una enfermedad bastante dividida. Son enfermedades inflamatorias del intestino. Muy curiosas porque lo que se está descubriendo últimamente es que hay anticuerpos contra la flora propia. O sea, es como una especie de autoinmune rara porque no ataca las células propias, pero sí ataca la flora
concomitante, que es como fuego amigo, ¿no? Lesiones por fuego amigo, ¿no? Es decir, y ahí está en juego mucho la autoinmunidad ahí en estas personas, ¿no? Son personas muy autolesivas, ¿no? Vale. Curioso, bueno, esto para decirlo, ¿no? que el paciente psicosomático en general, un paciente que se termina enfermando, porque una cosa es un paciente que siempre tiene angustia, pero que no va a tener ninguna enfermedad orgánica, que va a tener siempre trastornos funcionales. Y otra cosa es un paciente que ya hace un viraje hacia una enfermedad psicosomática, es decir, que ya encontramos una lesión de órgano. ¿Vale? En estos pacientes hay una imposibilidad de elaborar los estímulos somáticos por vía psíquica. Es decir, no puedo pensar las cosas. Tengo que directamente van al cuerpo. Todo lo que me pasa lo paso al cuerpo, ¿no? Taquicardia, taquipnea, diarrea, ¿no? Todo directamente a inervación somática, ¿no? No puedo decir una frase ¿no? de qué me está pasando. Entonces, se dice que para los pacientes psicosomáticos es doloroso pensar, es cuesta pensar, ¿no? Sobre todo ciertas cuestiones. Comparte muchos caracteres de las neurosis actuales, son lo mismo que hemos dicho, controladores, hiperaten, ¿no? Alerta, visión pesimista de la realidad, todos esos datos están. La diferencia es la alteración orgánica, ¿no? Bien, este es un caso clínico de la clínica de CMI. Es un paciente varón de 57 años. Hoy consulta por crisis de angustia, típica. Palpitaciones, opresión torácica, disnea, sensación de muerte inminente, que es muy típico de la crisis de angustia, no lo hemos dicho antes, aunque creen que se van a morir, realmente lo pasan muy mal, ¿no? Temblores, sudoración. La primera crisis él la confunde con un infarto. La primera crisis le da 4 años antes de consultar. Cuando llega hasta en tratamiento con benzodiazepinas, que le pone su médico de cabecera, tranquimacin retar, a dosis bastante altas. Tiene publicidad, cuando dicen paciente alta, ¿a qué te refieres? Con dosis altas, o sea, tranquimacin retar, que es retar, se toma una sola al día, estaba tomando como unos 100 miligramos al día, una dosis altísima. ¿Para un peso de? Un paciente de unos 70 kilos, un paciente medio, peso medio, que estaba bastante delgado, una altura de estatura media, unos 74, 75. Tiene también un síntoma que es muy típico de la ansiedad, que es la proctagia fugax, que es que de repente te da un dolor anal brutal ahí, que, por espasmo del esfínter. A veces estos pacientes los llegan a operar del dolor que tienen, ¿no? Sobre todo cuando se queda mantenido. Y luego contracturas, dolores musculares, que es muy típico de la tensión crónica. Tenía incluso una lesión vertebral, esto también es muy típico. Las lesiones vertebrales, sobre todo a nivel cervical, son por la continua tensión muscular, al final terminan dañando los discos vertebrales. Hipocondriaco, mucho temor a enfermar de cosas graves, ¿no? Autoobservación constantemente mirándose, eso es muy típico también de estos pacientes. Y la tendencia a la visión pesimista de la realidad, ¿no? Siempre iba a pasar lo peor, es decir, típico cuadro, hiperpreocupación por todo. Luego otra cosa muy característica de estos pacientes es que se empiezan a agobiar, empiezan a decir, tengo que hacer esto y esto y esto, se agobian ellos solos, ¿no? Esto. Bueno, para. Si lo que tienes que hacer lo tienes que hacer de uno en uno, no abras el armario que se te caen todas las tareas encima de repente. Hazlas de una en una y ya está, no las pienses todas a la vez, ¿no? Bien, esto es para que veáis un poquito el ejemplo de lo que os decía antes. Nosotros podemos medir por bioresonancia, ¿no? Algunos de vosotros ya habéis visto estos cuadritos, ¿no? Bien, ¿qué alteraciones vemos fundamentalmente? Bueno, una de las cosas que miramos siempre es el pH de los tejidos. La bioresonancia es una técnica que mide por campos electromagnéticos. No es una técnica química, un análisis de sangre, sino que es una técnica física. Mide campo electromagnético, mide electrones. Entonces, medimos en el tejido entre las células, que se llama mesénquima. Bueno, como veis, este paciente cuando llegó, ahora ya está corregida la acidosis. Esto es 6 meses, no se ven bien las fechas, pero él llega en octubre y esto es en abril, ¿vale? Son 6 meses más o menos de tratamiento.
Todavía no se ha recuperado la acidosis, luego sí se recuperó, pero ya el mesénquima empezaba a estar verdecido, ¿veis? O sea, lo que está rojo es lo que está alterado, lo que está verde es lo que está normal. Pues ya empezaba a recuperar su pH normal. Y a la siguiente estaba depresa. Había una falta de energía inicial que recupera muy pronto. Hay procesos a nivel intestinal, esto es la disbiosis que os decía antes, la alteración de la flora digestiva. A nivel intestinal había una alteración de la fermentación, un aumento de la fermentación con producción de gases, refería a hinchazón abdominal, molestias, un déficit de probióticos, el lactobacillus, los dos, bifidus y acidophilus, que son los más importantes, los más frecuentes. Y tenía permeabilidad intestinal. Esto es lo que marca la permeabilidad intestinal. Esto también se corrigió más adelante. Es un paciente que luego le seguimos. ¿Es conveniente tomar los lactobacillus? Es conveniente cerrar primero la permeabilidad antes de reponer los probióticos. Pero sí, los probióticos son fundamentales en el curso del tratamiento en algún momento. Este es el intestino. Aquí tenía pues, varios gérmenes patógenos, lo que es la disbiosis, un coli, una pseudomonas y un enterococo. Que es, como veis aquí están todo bien, se corrigió toda la disbiosis. Es muy importante, os lo pongo por esto, la glutamina. La glutamina es un aminoácido que suele faltar siempre cuando hay permeabilidad intestinal. ¿Vale? El glutatión es muy importante en la detoxificación hepática, lo recuperó también. Y el GABA es un neurotransmisor que cuesta bastante recuperar. Usted lo recupera a la cuarta o quinta resonancia, no antes. ¿Vale? Pacientes que tienen mucho gasto de GABA, porque es un neurotransmisor que intenta sosegar un poco el estrés crónico, pero se gasta mucho. Bueno, esta hormona es muy importante porque es la precursora de todas las hormonas suprarrenales. Es la de hidroepiandrosterona. Evidentemente estaba bajita, igual que el cortisol estaba también consumido. Entonces enseguida se repuso. Otras alteraciones, la hormona del crecimiento que os he nombrado antes, la noradrenalina estaba también bajita, de consumo, serotonina también bajita. Siempre que hay una disbiosis la serotonina suele estar mal, claro. Intestino se secreta el 90% de la serotonina. Y luego nos sale aquí alteraciones psicosomáticas, que como veis, después de empezar, este paciente empezó con una o dos sesiones de psicoterapia semanales, al principio de psicoanálisis, enseguida desaparecieron las alteraciones psicosomáticas, fue lo primero que desapareció. Más adelante también las situaciones a nivel de estrés. Próxima vez que ponga el curso pondré las radioresonancias posteriores. Bien. Como idea, los síntomas tienen que ver íntimamente con la vida del paciente. No cualquiera se enferma de cualquier cosa. Entonces hay que preguntarle al paciente cuándo le empezó la enfermedad y con qué situación vital él relaciona el comienzo de la enfermedad. Es necesario primero una cosa que vamos a llamar predisposición. Para los psicoanalistas que me están escuchando ahí, la predisposición es lo que Freud llama primera escena y segunda escena. Dice, las cosas no pasan porque sí, así de repente, ¿no? Sino que viene una situación que activa otra anterior. Y ahí es donde se produce el problema. ¿Vale? Y eso es lo que la predisposición la llamamos esa primera escena, que está ahí, que por sí sola no produce nada, pero que si viene una segunda escena se reactiva. O sea, la predisposición no hablamos de genética, no hablamos de que es porque nació de un padre así o de una madre asá, no. La predisposición es por algo que al sujeto le sucedió o que fantaseó. Muchas veces la predisposición no tiene por qué haber ocurrido en la realidad, sino que fue un hecho psíquico, quedó registrado ahí. Entonces este paciente concretamente había sufrido de niño quemaduras en un accidente doméstico, le había caído una olla hirviendo encima, estuvo muy grave, a punto de morir porque tuvo una quemadura muy extensa. La madre dormía sobre él para que no se tocara, porque claro, era muy pequeño, entonces iba a arrancarse las ampollas. Pues la madre dormía sobre él con los brazos así, sujetándole los bracitos, noches y noches, ¿no? Y luego desde entonces, claro, el niño hiperprotegido, el mundo exterior era un peligro, no salgas, no toques, no, o sea, una constante terror de que el mundo exterior era la familia era lo seguro y el mundo exterior era lo amenazante, ¿no?
se instala un miedo a perder la vida también, ¿no? Vive en estado constante de alerta, pero no hace ninguna crisis. Ese es el factor predisponente. La crisis viene luego, más adelante. ¿Cuándo viene? Hay un conflicto psíquico actual. Él trabaja en el mundo del espectáculo, tiene un espectáculo en el que está él se siente muy sobrecargado, siente que no le ayudan. Hay un momento que él quiere dejar, ¿no? Tienen continuas funciones, tienen muchas actuaciones por todo, y hay un momento que él lo quiere dejar, pero claro, siente que si lo deja sin trabajo a toda la compañía. Entonces ahí tiene un conflicto. Después hay una cosa amorosa con una de las componentes de la obra, porque él había tenido una relación con ella, pues ahí hay una discusión, él quiere que ella le defienda en una discusión que hay en un teatro, pero ella no le defiende, una cosa amorosa también hay total, faltando 3 funciones hace una crisis de angustia brutal, que es la manera que él puede dejar ¿no? Lo que no puede, lo que quiere dejar y no puede decir quiero dejarlo, ¿no? Pues al final hace la crisis de angustia, curiosamente estando en la casa solo con la madre, lo cual también es un dato interesante. Este paciente tiene una historia también, digamos un conflicto intermedio. Tenemos permiso de paciente para su pareja comete una infidelidad. Entonces, él se lo toma muy mal, pero ellos están conversando para ver si pueden continuar la relación, superar esa cuestión, esa crisis matrimonial. Y los padres empiezan a meter baza. Pero dijo, ¿cómo eres un cornudo? No sé qué, ¿cómo vas a estar con esa? Tal cual. Bueno, al final termina dejando a la mujer, ¿no? Y quedándose con la madre, claro. La madre fue la que más mal metió para, ¿no? Y bueno, en un momento que está con la madre a solas, hacia la que tiene una hostilidad brutal, porque estuvo ahí en todo, y también una relación muy fuerte. Recordad que la madre era la abnegada madre que había estado ahí noche tras noche para que el niño no se tocara. Es una cosa muy interesante esa, ¿no? El doble sentido que tiene eso, ¿no? La madre como interruptora de la sexualidad infantil, ¿no? No te toques, la violencia no te toques. Que además una mujer depresiva toda la vida, que él se identifica mucho con ella. Es curioso, todas las cosas que él ve en sí mismo positivas son cosas del padre. El padre era también un actor, se dedicaba al teatro. Todas las cosas que él ve negativas son, ¿no? Es que dice en el relato, no se sabe cómo es, pero él en el relato, no todo lo bueno le viene del padre, todo lo malo le viene. Y ahí con ella, estando a solas con ella, es donde tiene su primera crisis de angustia, que además le tienen que llevar al hospital porque cree que es un infarto. Bien. Esto es todo el paciente, que nadie le había preguntado nada, ¿no? Tome tranquimacin y ya está. Desde el inicio del tratamiento, además, desde la primera sesión, ya no tiene más crisis de angustia, retiramos el ansiolítico en menos de 3 meses, dejó de tener hipocondría, coincidió que en Darío desaparecía la somatización, como habéis visto antes. La bioresonancia lo que hace es hacer inferencias matemáticas con los neurotransmisores, ¿no? La tendencia a la somatización, el miedo y el estrés, son inferencias matemáticas midiendo neurotransmisores. La visión pesimista de las cosas fue dando paso a una visión un poco más positiva, aprende a tolerar la incertidumbre, porque era un paciente que cualquier cosa lo desbordaba, ¿no? Con este paciente, evidentemente, no se hizo solamente psicoterapia, sino que se repuso su función adrenal, un ortomolecular, se le ayudó un poquito a que el organismo recuperara todo eso que se había puesto en jaque con el estrés, ¿no? Pero bueno, y aunque es un paciente que evidentemente no es la alegría de la huerta, porque tiene una personalidad así un tanto ácida, pero bueno, está mucho mejor, ¿no? Está increíblemente mejor, y de hecho nos viene a ver de vez en cuando y siempre nos dice, bueno, no he vuelto a tener una crisis de ansiedad, estoy fantástico, fue un trabajo de unos 6 meses aproximadamente. Sigue viniendo, ¿vale?
Y nada, esto es un ejemplo, pero vamos, es un ejemplo tipo. Es decir, vemos muchísimos pacientes así, muchísimos pacientes. De hecho, yo nunca había visto tanta crisis de angustia, tanto de neurosis de angustia, como ya digo, porque van al médico, van con síntomas somáticos. Y nada, aquí traigo una frase de Freud que me encanta, que es: aún no se ha encontrado un medicamento tan eficaz como unas pocas palabras bondadosas. Vienen todos empastillados hasta las orejas. Normalmente lo que hacen es narcotizarles, ¿no? Digo que lo que hacen es cubrir los síntomas, tratar síntomas. Conflicto psíquico no quiere saber nadie. Igual que el paciente, ¿no? Identificados con el paciente. Él no quiso saber nada, por eso enfermó. El médico tampoco quiere saber nada de lo que le pasa. Entonces, bueno, hay que ahondar en eso, simplemente dejarle hablar, escuchar a los pacientes un poco, y eso ya les alivió un montón, ya digo, desde la primera.